Carlos Alarraqui, a punto de la demencia senil, mira con qué salió ahora. Buenos días, mis amigos. Hoy, 27 de agosto, vamos a ver que hay muchos en el mundo que no han digerido bien los cambios de esta cuarta transformación en México. Muchos organismos internacionales como los bancos Morgan Stanley o el mismo embajador Ken Salazar, criticando la reforma del Poder Judicial. La quieren parar, pero no han digerido el cambio profundo que la cuarta transformación está trayendo a México. Es esencial reflexionar sobre lo que realmente está en juego. Hoy nos encontramos en un momento crucial donde las tensiones internacionales y las advertencias de figuras como Ken Salazar, las instituciones financieras como Morgan Stanley, están intentando influir en el rumbo de México, pero no podrán. Los estadounidenses y Canadá también se lanzaron en contra de la reforma judicial, pero son patadas de ahogado. Lo que están viendo en el título que dice: en medio de la tensión de Washington, China le avisa a AMLO que invertirá en México a pesar del Plan C. Por esto, Morgan Stanley ha lanzado su advertencia sobre los riesgos económicos que, según ellos, podrían derivarse de la reforma judicial o el Plan C. Esta postura refleja una visión de corto plazo y una falta de entendimiento total y profundo de los cambios que se están implementando en nuestro país. En contraste con ellos está China. Es que México está viviendo una transformación profunda que no solo busca la justicia social, sino también una verdadera equidad económica por las reformas impulsadas por la 4T, que están orientadas a acabar con las prácticas corruptas del pasado y reducir la pobreza. Y por supuesto asegurar que el beneficio de todos, no solo de unos pocos privilegiados, sea en beneficio del pueblo. Esto en un contexto donde algunos países y entidades están cuestionando el rumbo de México. Esto es relevante destacar, ya que se quejan de que no solo tendrán que pagar impuestos, sino que ya no tendrán más concesiones gratis para especular sin invertir, porque venían, invertían según ellos, no pagaban impuestos o pedían concesiones para minería o lo que fuera, y ahí las dejaban botadas. ¿Y qué pasaba? Lo usaban para especular. Entonces, estas críticas, a pesar de ellas, el país sigue atrayendo inversiones significativas, como las recientes inversiones anunciadas por China. Una situación similar está sucediendo en los Estados Unidos, pero ahí no dicen nada, donde Biden está planteando una reforma en el Tribunal Supremo en Estados Unidos. Claro que ellos dicen: ay, no, es solamente un tema electorero, no va a pasar nada, pero pues sí, también se ocupa un cambio judicial allá porque son muy tramposos, ¿no? ¿Y por qué no dicen nada de eso? Si esto prospera, pues se va a dar igual allá y va a afectar a algunos intereses de algunos inversionistas también. Pero bueno, la reforma judicial de Joe Biden no les asusta, porque son de ellos mismos. Ellos mismos están procurando una reforma a su favor, como son Morgan Stanley, Bank of America, etc. Son aliados de los mismos gobiernos de Estados Unidos, que cuidan sus intereses nada más. Para esto, la doctora Claudia Sheinbaum le ha mandado un mensaje a Morgan Stanley y Bank of America y les dijo que están mal informados, por no decirles están pendejos, ¿eh? Dice la doctora Sheinbaum, la presidenta electa, asegura que a los bancos de inversión que están hablando de esto, que la iniciativa del presidente Obrador va a mejorar el sistema judicial. Para empezar, México es soberano. Así le respondió a los bancos de inversión y Banco of America. Afirmó que están mal informados porque con la reforma vamos a tener más soberanía, va a haber más independencia judicial, no tienen por qué preocuparse, porque van a estar todavía más resguardados sus inversiones. Y a pesar de esto, esta banca Morgan Stanley recomendó a sus clientes no invertir en México. Y Bank of America advirtió que la reforma al Poder Judicial es de muy alto riesgo. La verdad que es una locura y una estupidez. Vean, este es el CEO de Morgan Stanley. Se llama Ted Vick. Claramente este es el tipo que se manifiesta en contra de las reformas en México. Lo están viendo en pantalla. Y en medio de la tensión que tiene Washington,
y de que el presidente habla de un tema de pausar las relaciones con el embajador Ken Salazar, esto los puso como locos, porque acuérdense que Ken Salazar criticó las reformas del Poder Judicial. Bueno, pues en medio de esto se da una nota de China que le avisa a AMLO que va a invertir en México a pesar del plan C. O sea, tengan para que se entretengan. Los estadounidenses andan muy preocupados y ardidos por el plan C que le está dando más apertura a China, quien está invirtiendo, y la verdad que el plan C ni le va ni le viene. O sea, ellos no son injerencistas. Vean, por ejemplo, esto. Desde el viernes, el presidente López Obrador sostuvo contactos reservados con funcionarios chinos, en donde discutieron sobre la relación comercial de ambos países. Según pudo saber este medio de comunicación, la política online. De esta manera, las promesas de inversión del país asiático en el marco del nearshoring, el encuentro ocurrió la semana pasada en que se abrió un nuevo episodio de tensión entre México y sus socios comerciales de América del Norte en torno al plan C del mandatario. Ganamos la mayoría calificada y el viernes, por cierto, en ese contexto los chinos plantearon al presidente mexicano fortalecer las inversiones bajo la narrativa de que para el país asiático no es tan relevante la coyuntura política de México para sus inversiones, pues han invertido en países con distintos regímenes de gobierno y pues no les preocupa, porque ellos, digamos, no son injerencistas, los intereses de ellos son invertir de acuerdo a las leyes del país, y no así los Estados Unidos y Canadá, que se han venido aprovechando toda la vida de los gobiernos corruptos que teníamos. Durante este sexenio, la presencia de inversiones chinas en el país ha sido relevante y es de los países que más provecho han sacado al nearshoring, como lo demuestran algunas cifras sobre ocupación industrial. Por ejemplo, en el 2023, la Cámara de Comercio de México, Hong Kong y China, Home Life, indicó que más de 3,000 empresas asiáticas ya se instalaron en México por el fenómeno de la relocalización de cadenas de suministro, o sea, el nearshoring. Otros datos los ofrece la firma CBR o CBR. Esta es una de las empresas financieras que le da asesoría a las empresas en México e indica que hasta el año pasado la demanda de ocupación de naves industriales por nearshoring se ha relocalizado a empresas chinas por casi 1.7 millones de metros cuadrados. Es un crecimiento del 5% con respecto al 2022. En este panorama, las inversiones desde China representan el 40% de la demanda del espacio total acumulado en el país. En cambio, las inversiones de Estados Unidos representan solo el 22%. Hablamos de los recursos invertidos en naves industriales que ellos están instalando. ¿Qué nos dicen estas cifras? Los chinos les están ganando el terreno a los gringos y esto los pone como locos. ¿Qué dicen los gringos? Que a mí no me gusta que aprueben la reforma del Poder Judicial, y ayer se aprobó en comisiones la reforma del Poder Judicial con 22 votos a favor y los panistas, por supuesto, 17 en contra. ¿Y qué anda diciendo la oposición? Se volvió loca. Justamente Loret, ayer en la noche, decía: esto representa un gran riesgo para nuestra democracia, a nuestro sistema financiero. Se van a caer las inversiones. Y estaba diciendo una burrada tras otra. Eso fue totalmente una mentira. Pues aún así se preguntan por qué ya no los ven. Y es que estos canijos se encargan de decir mentiras. Y al rato sale Obrador y los desmiente y se quedan como 0 idiotas, ¿no? abstenciones. Bueno, en total, 22 votos a favor, 17 en contra y 0 abstenciones. Mayoría, ¿vale?, por la afirmativa, diputado presidente. En consecuencia, se declara aprobado en lo general el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Poder Judicial Federal, en todo lo que no se haya reservado, que pasa para su discusión y votación en la siguiente etapa.
Ahí está. Y eso es lo que los tiene como locos a los gringos. El presidente López Obrador, incluso el día de hoy, les dice no tomar en cuenta o en serio las advertencias de calificadoras relacionadas a la reforma judicial. No hay nada que temer. Así como la doctora Sheinbaum dice no. O sea, somos soberanos, no pasa nada. Y es que hoy le hicieron la pregunta al presidente López Obrador y él respondió así. Durante 36 años nos impusieron agendas desde el extranjero para saquear al pueblo. Ahora tenemos un plan propio enfocado en combatir la corrupción y es lo que no les gusta, nuestra soberanía, nuestra independencia. Y las reformas están enfocadas también en reducir la pobreza. Que Morgan Stanley y otros se molesten solo refleja su incomodidad con la transformación de México. ¿Dónde estaban esas calificadoras, esos bancos, cuando se condonaban impuestos a los grandes bancos o a los empresarios, a los oligarcas? Ahora critican nuestra política, pero los resultados económicos hablan por sí solos. Y el Banco de Inversión Stanley Morgan ha dicho también, bueno, ya ellos ya bajaron su recomendación de inversión para México, ellos ya por la reforma al Poder Judicial. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, es lo que siempre hemos sostenido. Antes, estos organismos internacionales, sobre todo los vinculados a las finanzas, eran los que dominaban en los países, imponían las agendas. No debemos olvidar que durante todo el periodo neoliberal o neoporfirista, en 36 años, nunca el gobierno aplicó un plan de desarrollo propio de nosotros, a partir de nuestra realidad, de nuestras necesidades. Siempre nos mandaban y se aceptaba por gobiernos entreguistas la agenda que el gobierno de México debía llevar a cabo. Por eso empezaron con las cartas de intención, luego las llamadas reformas estructurales, y en esencia pues era facilitar el saqueo, el robo, el lucro, el beneficio para una minoría a costa del sufrimiento de la mayoría de nuestro pueblo. Se redujo el salario mínimo en términos reales, como nunca. Se empobreció nuestro pueblo, creció la migración, tuvieron que irse a buscar la vida a Estados Unidos millones de mexicanos, creció la violencia como nunca se había visto y se enriquecieron unos cuantos, también como nunca había sucedido en la historia del país durante todo este periodo. Entonces, calificadoras, corredurías, todas alineadas a esa política. Ahora es distinto porque nosotros tenemos un programa de desarrollo propio con una agenda distinta. ¿Cuáles son las prioridades? Que ellos nunca consideraron el combate a la corrupción. Eso está en la agenda. Pero ellos, al contrario, fomentaban la corrupción. Ellos son cómplices del saqueo que hubo en México. No les importaba la pobreza del pueblo. Para nosotros eso es parte fundamental de la agenda. Tercero, se dedicaban a transferir los bienes de la nación, del pueblo de México, a particulares, con las privatizaciones. Nosotros no queremos que se sigan entregando los bienes del pueblo y de la nación. Entonces entendemos que estén molestos por la política que estamos llevando a cabo, pero ni siquiera pueden sostener que es una política ineficiente, fracasada, porque ahí están los resultados. ¿En qué país hay mejores resultados económicos que en México durante los últimos años? ¿En qué país? ¿En Estados Unidos? ¿En Alemania? ¿En Francia? ¿En dónde? Ninguno. Entonces se meten ahora a opinar sobre la reforma fiscal, judicial, también de la fiscal, porque como tienen que pagar impuestos que antes no pagaban, no les gusta. Cuando dijeron algo estas calificadoras de que se condonaban los impuestos a las grandes empresas, a los bancos, a las grandes corporaciones económicas, y que eso era una gran fuga de capital, del presupuesto público. Nunca. Entonces, no es para tomarlos en serio. Es como los pasquines famosos. Y es así como los deja calladitos, porque les dijo sus verdades. En realidad, estas organizaciones internacionales solo cuidan sus propios intereses, los intereses de la oligarquía, que pretenden seguir saqueando a los países que se dejen. Y como ahora México ya no se deja, pues le bajan la calificación. Pero a ver qué tonto les cree, ¿verdad? Porque ya no se va a dar más. La reforma va y va en beneficio de los mexicanos.
Y aunque vayan a bailar a Chalco, brinquen en un petate y sigan mintiendo con que AMLO es un peligro para México, se van a acabar las inversiones, México va a seguir adelante, porque las bases que está dejando el presidente López Obrador son para eso, para que México crezca y ya no se permita más la corrupción, que estas empresas vengan a saquear al país. Es por eso que hay que apoyar al presidente y a sus reformas. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Bueno, y hablando de pasquines como el Washington Post, el New York Times, etcétera, AMLO los invitó a que vengan a México a hablar con la gente directamente para conocer la verdad de boca de los mexicanos, en lugar de confiar solo en sus corresponsales. Critica a los medios por mentir y hacer el ridículo con sus publicaciones sobre México. AMLO enfatiza que aún y claro que hay esta confrontación de ideas, pero vamos bien, la gente está muy contenta, muy contenta en México. Sería bueno que los editores del New York Times, del Washington Post, del Wall Street Journal, vinieran a México, se enteraran, hablaran con la gente, que no estén nada más confiando en sus corresponsales, incluso que revisaran lo que han escrito sobre México en los últimos tiempos, sus articulistas, porque se han dedicado a mentir, nada más que no estamos para perder el tiempo y estarles corrigiendo la página, la plana, pero hacen el ridículo. Entonces es un poco esto, ¿no? La economía de México es muy fuerte, muy fuerte, resiste toda esa entonces no afectaría, campaña. Si lo hicieran no afectaría o no. Y de esta manera es como les dice, cállense el hocico, pues no me interesa lo que ustedes digan porque no nos va a afectar en nada. Que vengan a preguntar a la gente. Ya sabemos que estas se venden al mejor postor. Y con respecto al embajador de Estados Unidos en México, hoy el presidente explicó que la relación con el embajador es buena, pero está en pausa. Es de pena ajena que el embajador de Canadá en México se haya pronunciado de la misma forma que el embajador de Estados Unidos. Es el Departamento de Estado de Estados Unidos, denunció, y dijo que ojalá y que haya de parte de ellos una ratificación de lo que mencionaron. O sea que van a ser respetuosos de la independencia de México, de la soberanía de nuestro país. Y mientras no haya eso y sigan con esa política, pues hay una pausa con el embajador de Estados Unidos y Canadá. No vamos a permitir al embajador, con todo nuestro respeto, que esto no es un asunto así lo dijo, de pleito, para que se entretengan, de enemistades. Pero ¿cómo le vamos a permitir? ¿Sí? Que él opine que está mal lo que estamos haciendo. Pero sí, no vamos a decirle abandone el país, eso no, pero sí tenemos que leer la Constitución, que es como leerle la cartilla. ¿Cómo es la relación con él ahorita, en este momento, presidente? Es buena, pero está en pausa. ¿Desde cuándo, presidente? Desde que declaró eso. ¿La semana pasada? Sí. Pausar significa que ya no puede venir. Pausar significa que vamos a darnos nuestro tiempo. Porque ojalá, y del Departamento de Estado, porque tampoco es él. Qué casualidad que al mismo tiempo que se pronuncian en México a través de la embajada, lo hacen los canadienses, que también es de pena ajena, con todo respeto al gobierno de Canadá. Se aparece Estado asociado, juntos. ¿Cuál sería el origen entonces, presidente, de esta acción conjunta? De acuerdo con Francia. Es que ellos quisieran tener injerencia en asuntos
que solo corresponden a los mexicanos. Pero dijo que esto no era del embajador, sino de quién sería. Es el Departamento de Estado. Pero la pausa es del Departamento de Estado, entonces. Sí, la carta la hace él. ¿Pero con quién es la pausa? ¿Con el embajador? ¿Es una pausa en el diálogo con el embajador o es una pausa a la relación bilateral México? No, la relación continúa. La relación continúa, pero ojalá y haya de parte de ellos una ratificación de que van a ser respetuosos de la independencia de México, por parte de la soberanía de nuestro país. Que lo diga. Sí, pero mientras no haya eso y sigan con esa política, pues hay pausa. Con la embajada. Pausa con la embajada. Con la embajada. ¿Y la de Canadá también, presidente? ¿Con la de Canadá también? ¿Con la de Canadá también sí, se amplía también, la pausa? Claro. Tienen que aprender a respetar la soberanía de México. No es cualquier cosa. O sea, porque nosotros no vamos a darles consejos allá, ni a decir qué está bien y qué está mal. Exacto. Entonces queremos que sean respetuosos, que haya una relación recíproca en cuanto al respeto a las soberanías. Y es así como los deja calladitos, ya no les va a permitir que sigan siendo ingerentes en la soberanía nacional, tanto los Estados Unidos como Canadá. Mientras tanto en México los medios chayoteros pues continúan atacando. Por ejemplo, miren, dicen, el dólar supera los 20 pesos, se dispara a 20.14 al menudeo, tras aprobación del dictamen de la reforma judicial. Esto es mentira. Siempre que hay transición de gobierno en cualquier país, la moneda local fluctúa para arriba y para abajo. Mas, sin embargo, en letras chiquitas dice, la divisa mexicana en los mercados internacionales abre en torno a los 19.60 pesos por dólar, que es como ha estado en los últimos días. Es normal que esto suceda. De todas formas, nuestra moneda, hasta ayer que subió, era el peso, la segunda moneda más fuerte con relación al dólar. Ayer. Y sigue siendo hoy, aún con esta 19.60. Sí, es que va a estar en estos días así. Si te gustó mi video, te puedes suscribir, es gratis y por favor dale like y comparte para que más personas lo vean.